Tarde para excusas, un programa que insiste. Un suspiro esta tarde de comunicación participativa para todos y todas. Como todos los martes, nos reencontramos con Alejandra y con Pablo y con Alejandra. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos en una tarde bien fría. ¿Cómo estás, Pablo, Claudio, Marina? Bien, buenas tardes, nuevo bloque de salud. Pregunto al aire, ¿no? ¿Hay vacaciones? Continuamos insistiendo, no estamos en periodo escolar, no estamos escolarizados ni escolarizadas, así que vamos a continuar insistiendo a lo largo de estas 2 semanas y que, ya que decían que es una jornada fresca, decimos 11 grados en la actualidad, más allá de que está el cielo parcialmente nublado o el cielo parcialmente despejado, según como lo que queramos ver. Pero hoy, Pablo, ¿con qué vamos a encontrarnos? Sí, vamos a tratar de seguir pensando en algunas cosas que están pasando con la salud, siguen habiendo propuestas realmente privatizadoras de este gobierno de Cambiemos. En salud, por supuesto que no es la excepción, pero como decimos siempre, no suele estar en la agenda comunicacional. Hoy vamos a tratar de abordar 2 temas. Por un lado, una propuesta en la provincia de Buenos Aires de hacer un colegio de enfermería, y por otro lado, esta propuesta que tiene Horacio Rodríguez Larreta de proponer, que no se sabe si lo van a hacer, que es un complejo hospitalario sur, pero eso implicaría que 5 hospitales se fusionen en uno. Vamos a empezar con lo de enfermería, ¿sí? Lo tenemos en el aire a Marcelo Gorosito, que es licenciado en enfermería, él es enfermero del Hospital Moyano, y él también participa de la Comisión de Salud del Instituto Patria. Marcelo, te saludamos desde FM de la Azotea. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Se escucha entrecortado, a ver si... ¿Hola? Sí, hola, nosotros te escuchamos bien desde acá. Sí, perfecto, bueno, ahí escuché, a ver. Preguntarte en principio de qué se trata esta propuesta de generar un colegio de enfermería en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno, ¿no?, para trabajadores y trabajadoras? Bueno, esencialmente los trabajadores vemos que no se propone nada. Lo que se propone es matricularse por una entidad privada. El Estado, en realidad, quien es el que tiene el patrocinio sobre las matrículas, delegaría en, una entidad privada el cobro de las mismas. Ahora bien, nosotros los enfermeros nos matriculamos en provincia de Buenos Aires, pagamos una matrícula de 900 pesos más o menos, y nos dura estamos matriculados durante 10 años, hay que rematricularse, y después de vuelta se volvería a requerir cada 5 años más o menos. En este caso aparece la formación, un proyecto de ley de un colegio de enfermería
que nos obligaría a matricularnos y a pagar una cuota mensual. Por supuesto que no se habla en valor sobre esta cuota mensual, pero claro, la enfermería tiene tres jerarquías, ¿no? Por así decirlo. Una es la de licenciado de la enfermería, la otra es la de enfermeros profesionales y una tercera que es la de auxiliares de enfermería. Ahora bien, no se habla de sumas, pero nosotros consideramos que si hay una matrícula para títulos de grado, como las de los licenciados, por ejemplo, que pueden ser en psicología, en nutrición o lo que fuera, la matrícula ronda entre los 2.500 y los 3.500 pesos, ¿sí? Y después para el nivel terciario, que sería profesional, y después un poquito más abajo, auxiliar de enfermería, no tendríamos establecido cuánto, pero la matrícula ya no sería cada 10 años, sino sería por cuotas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pensamos que es un negocio redondo, digamos, para quienes hicieron el proyecto, que fueron unas 4 o 5 asociaciones. Una es una asociación de Mar del Plata, es una asociación de la costa, donde, digamos, la pareja de la senadora que lo presenta es un licenciado en enfermería, o sea que nosotros sabemos que viene por ese lado, lisa y llanamente. Y como ventajas para los trabajadores no encontramos ninguna. Se habla de que la jerarquización de la profesión es uno de los elementos, y que eso va a llevar a que la comunidad sea mejor tratada y que van a regular de otra manera el ejercicio de la profesión, pero nosotros sabemos que eso no es así. Nuestra profesión está regulada por las incumbencias, que es mediante la ley vigente, que es la 24.004, que es a nivel nacional, y después las leyes provinciales que, digamos, que se acogen a esta ley. Y el órgano de aplicación es el Ministerio de Salud. De esta forma, derivando o delegando una entidad privada, es como privatizar un poco el ejercicio de la profesión y desfragmentar el sistema de salud actual. Eso en líneas generales, ¿no? ¿Hola? Sí, Marcelo, una cosa que estaba pensando, ¿no? Siempre a tratar de aclarar esto, que, digamos, los colegios no tienen ninguna influencia en lo que es lo sindical, ¿verdad? ¿No tienen ninguna injerencia? En lo que es en lo gremial, en lo sindical, digamos, sabemos que muchos enfermeros como trabajadores de la salud están bajo la línea de la pobreza. Totalmente de acuerdo. Sí, no tienen ninguna injerencia porque no son un ente ni gremial ni sindical. No tienen, digamos, injerencia sobre los salarios. O sea, esto de jerarquizar la profesión o hacerla, facilitarles cosas a los trabajadores, realmente es una mentira, es una patraña. Esta ley es simplemente un negocio de unos 4 o 5, porque en realidad si, desde el Estado, desde la gobernación, se quisieran mejorar las condiciones de enfermería, primero se tendría que hacer cumplir bien la ley. Por ejemplo, los enfermeros deberíamos trabajar 6 horas, por ejemplo, deberíamos tener mejores salarios, debería cubrirse los planteles. Sin embargo, esto no ocurre en el ámbito de la provincia, sino que todo lo contrario. Por ejemplo, en el Posada se despide gente, se cierran servicios de neonatología, de urgencia, hay un montón de UPAs, que son las unidades de pronta atención, que están abandonadas. O sea, eso en la realidad no ocurre. O sea que el tema de la jerarquización de la profesión y todo lo demás es una mentira. Es así, lisa y llanamente una mentira. Sí. Sí, estamos hablando de una fuerza laboral de casi el 60% del sistema de salud público en la Argentina. Todo esto me trae al recuerdo, no porque hay un destrato importante de la gobernadora María Eugenia Vidal desde que asumió, no solo con los despidos, sino con seguir manteniendo su precarización. Aquello que pasó
luego del golpe, del gobierno donde estuvo Ramón Carrillo, donde se abrió fuertemente, ¿no?, la carrera de enfermería con la Fundación Eva Perón, donde se las persiguió a las enfermeras políticamente, incluso en aquel momento, ¿no? Un destrato bastante importante de esta gestión. Sí, es cierto, sí, tal vez sea así. Nosotros, en definitiva, hoy todo este tema de la colegiación, independientemente de todo, lo estamos viendo como un negocio, ¿sí? Porque, digamos, nos ha unido, ¿sí?, en varios puntos, y eso es bastante importante, ¿no? Porque a partir de que nos enteramos que, digamos, había un proyecto, que esto fue más o menos a partir del 4 de junio, hubo muchos enfermeros que se manifestaron en contra, miles, por así decirte. Decimos que es un gran negocio también porque un poco quería terminar de contestarte la segunda pregunta. Era, hay más o menos 40.000 enfermeros en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros hicimos una cuenta muy baja de lo que puede ser una cuenta de 500 pesos, que es algo bajísimo, que creo que no va a existir eso, ¿no? Pero bueno, 400 multiplicado con 500, son 20 millones de pesos mensuales que irían a parar a, no sé, a las arcas de 4 asociaciones, más o menos. Y una partecita sería el Ministerio de Salud de la provincia, quien es el que va a delegar digamos, el ejercicio de la matrícula. O sea, nosotros lo vemos como un negocio, nada más, no le vemos otra posibilidad. Y en cuanto a lo que vos me decías sobre la persecución, y siempre en todos los gobiernos que fueran dictatoriales o que pertenecieron al neoliberalismo, siempre hubo persecución de los compañeros que alzaron la voz ante las injusticias. Eso ocurrió siempre, lamentablemente. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Alejandra te habla. Hola Alejandra, ¿cómo estás vos? Bien, bien. O sea que esto sería un nuevo curro de unos pocos que quieren seguir robando. Hola. Hola, sí. Claro. Sí, perdón. Sí, estas asociaciones, digamos, existieron de hace muchísimos años, no es que aparecen hoy. Siempre existieron y nunca se manifestaron en contra de, digamos, de los despidos, de los bajos salarios, de mejorar las condiciones. Las asociaciones siempre aparecieron para integrarse un poco en digamos, lo que sería la salud un poco internacional, hacer algunos cursos, donde los cursos, si uno no pertenece a la asociación, no los puedes hacer, y si perteneces a la asociación los tenés que pagar igual. O sea, las asociaciones no digo que no sean importantes, pero son para aquellos que quieran asociarse. Son los que, es como un club. Si a uno quiere asociarse a un club, bueno, puede tener la actividad del club, si quiere ir a la cancha va, paga, bueno, es más o menos eso. Ahora, cuando las asociaciones tienen injerencia sobre el colectivo en general, sobre todos los enfermeros, sobre los trabajadores, y es para hacerle una quita del salario, y ya las asociaciones ya me parece que entran en un terreno bastante pantanoso, ¿no? Claro, y el negocio, vos bien lo dijiste, es para un cierto grupo, serán 4 o 5 personas, porque encima está previsto en el proyecto de ley que la comisión directiva va a estar compuesta por 2 miembros de cada asociación, que van a ser renovables, no sé si cada 3 años o cada 5 años. Entonces, bueno, va a ser, la cantidad de plata que se va a juntar va a ser enorme. Igual, de todas maneras, yo creo que lo había comentado, esto no sé si fue ayer o otro día, donde no es un proyecto de una colegiatura autóctona, que sea de acá, de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Es un copia y pegue de la colegiatura española. Claro, sí. Si uno agarra
va al googlea, aparece Colegiatura Española, va a encontrar los mismos párrafos, la misma, sin el cambio de ninguna coma, con las mismas penalidades. Siempre habla de la matrícula, que la matrícula vigente, que tienen que ser las cuotas pagas, si hay suspensión de cuotas, si no pagas 4 cuotas, queda la matrícula suspendida, tenés multas hasta 10 sueldos, salarios mínimos vital y móvil, o sea, y encima se forma un comité de ética donde estas personas te van a evaluar éticamente si vos podés volver a conseguir la matrícula o no. O sea, es como algo así como, no sé, un reinado más o menos, donde los señores feudales deciden si vos vas a poder trabajar o no. Si vos no tenés trabajo, pero sos enfermero, tenés que estar matriculado y seguir pagando la matrícula, porque si no te la retiran. Ahora, esto también se presta a lo que sería el monotributo, ¿sí? Porque hoy el régimen laboral lo que trata de hacer es justamente, digamos, bajar las cargas sociales. Entonces, los monotributistas también entrarían dentro de este núcleo y, bueno, obviamente que va a ser trabajo barato, trabajo esclavo, más o menos. Claro, y el que no está al día con el pago tampoco va a poder trabajar y corre riesgo de que le retiren la matrícula. Sí, tal cual. Marcelo... O sea, eso es lo más visible. Siempre se habla de la matrícula, siempre se habla de que el enfermero tiene que estar matriculado. Se habla en 4 artículos sobre el mismo tema, sobre el pago de la misma, la matriculación y las sanciones que puede caberle al que no la pague. Es más o menos en 3 o 4 artículos dentro del proyecto dice eso. Y el corte y pegue de las colegiaturas españolas es exactamente igual, es lo mismo, o sea, cortar y pegar. O sea, yo los invito a que miren la colegiatura española y van a encontrar los mismos artículos que se presentaron acá. Marcelo, también... Marcelo, ¿nos escuchás ahí? Sí, ahí te escucho. Sí, te agradecemos por la comunicación porque tenemos otra nota ahí en pie. Gracias por el testimonio. Es algo que queríamos difundir. Vamos a volver a llamarte en cualquier momento igual, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. No, muchas gracias, Marcelo, muy interesante y muy productivo lo tuyo. Te volvemos a llamar en otro momento, estamos en contacto, un abrazo. Bueno, hasta aquí estábamos escuchando a Marcelo Gorosito, enfermero del Hospital Moyano, hablando sobre esta propuesta del Colegio de Enfermería en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así que, bueno, vamos a seguir con el otro tema que habíamos propuesto, de pensar en esta propuesta que viene haciendo el gobierno, ¿no?, de privatizar la salud, en este caso, a partir de funcionar 5 hospitales en uno, puntualmente en el Hospital Muñiz, algo que ellos lo encubren con el Complejo Hospitalario Sur, un proyecto de ahí, del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y para eso vamos a hacer una pequeña entrevista a Silvia Ferrer, médica pediatra, ella es especialista en medio ambiente, así que vamos a poder tratar de desarrollar este tema. Silvia, ¿te tenemos ahí en el aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Silvia, en principio, ¿cómo es esta propuesta de fusionar estos 5 hospitales en uno? Bueno, en principio te comento que he sido médica del Sistema Público de Salud de la ciudad durante 37 años, así que conozco el Sistema Público de Salud, incluso estaba trabajando en el Hospital Elizalde cuando se hizo la transferencia de algunos hospitales nacionales al ámbito de la ciudad, digamos. En realidad, a la fecha, lo que tenemos respecto del complejo polivalente hospitalario sur, como lo dieron en llamar desde el gobierno de la ciudad, son más preguntas que opiniones, porque realmente el proyecto se presentó, como nos tiene acostumbrados el gobierno de la ciudad, a través de un PowerPoint de 22 filminas en mayo de este año.
la propuesta breve, digamos, crea una unidad, una UPE, que depende de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud de la ciudad, y figuran una serie de personajes, un asesor en planificación sanitaria, un líder o una líder del proyecto, que no son del sistema, que no conocemos de dónde vienen y qué trayectoria tienen, y realmente la primer pregunta es que no entendemos cuál es para el gobierno de la ciudad la necesidad de, entre comillas lo digo, la integración de 5 especialidades tan diferentes en un solo predio, más allá de lo que nosotros podamos pensar que hay detrás de este megaproyecto, ¿no es cierto? Y por otra parte, en esta presentación de las filminas, tienen un cronograma en el cual se explicita que estamos en el periodo de análisis de factibilidad, todo entrecomillado, y que se están haciendo consultas, no sabemos con quiénes en realidad, para la aprobación de este proyecto, que terminaría este momento del proyecto en diciembre, y si es factible o no, digamos, quién lo va a decidir será seguramente el gobierno, se seguirá adelante. Realmente lo que tenemos es muchas más preguntas que respuestas respecto de esto, ¿no? Sí, estamos hablando de, por un lado, el Marie Curie, que está especializado en oncología. En oncología, sí, el Ferrer en enfermedades respiratorias, el UDAONDO, que es gastroenterológico, el IREP, que es un instituto histórico de rehabilitación, que se llamaba de rehabilitación del lisiado, y el Hospital Muñiz, por supuesto, todas especialidades absolutamente diferentes que implican, digamos, entre otras cosas, la incompatibilidad de cercanía de los pacientes, ¿no? Pacientes inmunocomprometidos con pacientes infectados, o pacientes en rehabilitación al lado de personas con problemas respiratorios, digamos. Esto como que no habría ni siquiera una lógica sanitaria en relación a esto. Pero si me permitís, digamos, sí. Yo estuve recientemente en un encuentro justamente tratando de debatir con trabajadores y trabajadoras de estos centros de salud, ¿no? Que están absolutamente preocupados porque, digamos, además conocen cuál es un poco la ideología respecto de la salud pública de este gobierno que tenemos en la ciudad desde hace más de 12 años, y que en realidad lo que se piensa es que esto va camino a la destrucción de la salud pública, porque al lado de este megaproyecto, megaemprendimiento, estamos teniendo denuncias de total desmantelamiento, falta de mantenimiento, falta de recursos humanos en hospitales como el Durán o el Tornú, que están realizando permanentemente abrazos a los hospitales para tratar de defender no solo sus puestos de trabajo, sino los lugares donde la mayor parte de la población se asiste, y donde se está asistiendo cada vez más en función de la cantidad de personas que dejan de tener obras sociales o dejan de poder pagar sus servicios de salud prepagos, ¿no? Pero bueno, digamos, esto es solo como para empezar a charlar y discutir de qué se trata este mega emprendimiento, ¿no? Estamos hablando con la doctora Silvia Ferrer, que forma parte de estos profesionales que están en contra de lo que es este emplazamiento único en Parque Patricios, de esta unificación de distintos nosocomios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Silvia, Claudio la saluda acá en De la Azotea, y preguntarle, porque al menos haciendo un pequeño repaso por algunas de las crónicas de cobertura de estas incipientes resistencias, más que nada se logra ver como una suerte de un proyecto de las aguas servidas de estos hospitales con especialidades que aumentan el número de patógenos resistentes a antibióticos que van por la red cloacal, bueno, una serie de cuestiones que ni siquiera están planteadas como tenidas en cuenta por este emprendimiento, digamos. Así que la verdad que desde donde se lo mire, nosotros tenemos y tenemos la posibilidad de interponer por lo menos consultas y preguntas respecto de poner en evidencia cuál es
la real intención del gobierno de la ciudad para juntar en un solo predio a 5 hospitales, ¿no? Preguntarle, Silvia, si ya está esta iniciativa como para pasar a la legislatura y ser votada, o todavía está transitando por las distintas comisiones. La verdad es que por lo que presentaron en un ámbito acotado, nosotros pudimos tener acceso a este PowerPoint que se presentó en el mes de mayo. Están todavía o estarían en etapa de consulta, pero de verdad no está definido con quién están haciendo estas consultas. Por lo menos sabemos que no con las comunidades hospitalarias integradas por trabajadores y trabajadoras, y menos con la comunidad de pacientes. En la última reunión incluso estuvo presente una representación de pacientes en tratamiento del Hospital Curí, el oncológico, manifestando su preocupación por este emprendimiento, donde ellos tampoco tienen ninguna información, ¿no? Así que la verdad que no sabría decirte en qué momento están, pero bueno, lamentablemente la legislatura en este momento sacan las leyes por mayoría simple que tiene Cambiemos, y han incluso recientemente votado una modificación de la ley de basura cero que prohíbe la incineración, que para el impacto en la salud de la población de la ciudad es absolutamente negativo. Así que, bueno, habrá que lamentablemente judicializar estos proyectos que trae, seguramente con intereses de muy pocos, este gobierno. Sí, remarcar ese dato, que no es uno menor, que el Cambiemos tiene 34 votos, 34 escaños contra 26 de la oposición, conformada por distintos bloques. Y también aprovechar si tienen pensado, si ya han podido articular algún tipo de resistencia más firme con estos representantes de la oposición en los distintos bloques que conforman la legislatura porteña. Mira, los otros días tomé conocimiento de que hay una interhospitalaria que está, digamos, que hizo la semana pasada una movilización al Ministerio de Salud de la ciudad y que está tomando contacto con distintos bloques, pero otros actores con quienes hay que articular, además de la comunidad, es la Auditoría General de la Ciudad, que es un organismo que pelea justamente en estas cuestiones, la Defensoría del Pueblo de la ciudad, y con cuanto actor esté dispuesto a sumarse como para poder generar algún tipo de barrera a este avasallamiento que están llevando adelante, ¿no? Silvia, por último, preguntarte, digamos, porque vos estuviste participando justo el otro día, estuvo acá con nosotros también Mario Rovere, que nos comentaba, digamos, de las asambleas y que estuvieron haciendo un debate, digamos, con los trabajadores. ¿Cómo es el ánimo de la gente y qué se están proponiendo puntualmente? Bueno, sí, estuve el miércoles pasado en el Centro Cultural de la Cooperación con Mario y con Lilian, que es una médica especializada en salud del trabajador, del sistema de la ciudad también, y hubo presencia de muchos médicos, médicas, enfermeros y otros profesionales de los equipos de salud de estos hospitales. Están, digamos, con espíritu de lucha. Sabemos que esto es parte de digamos, porque no van solo por estos hospitales. Lo que está clarísimo es que van por la salud pública en la ciudad, bajo el paraguas de la CUS, la Cobertura Universal de Salud, y ya tenemos experiencia en Latinoamérica que este tipo de sistema, entre comillas, de salud, lo único que hace es agrandar la brecha entre la salud para ricos y para pobres. Esto es un eslabón más en este avasallamiento, en este caso de la salud, pero también cuando hablan de la educación del siglo XXI es ir en contra de la educación pública en la ciudad y en la nación y en la provincia, digamos. Así que es todo parte de lo mismo. La verdad que las cosas que se han podido contener ha sido por la movilización de los trabajadores, las trabajadoras y la gente en la calle. Esto lo entendemos así, lo hemos experimentado así históricamente y bueno, tendremos que seguir peleando. Silvia, te agradecemos por la comunicación y bueno, será hasta la próxima. Gracias. No, al contrario, que estén muy bien. Bueno,
Hasta aquí, bueno, repasamos estos dos proyectos, ¿no? Por un lado el Colegio de Enfermería y por otro lado esta propuesta de juntar 5 hospitales en uno, ¿no? Aclarar que estamos en un contexto que vamos a hacer un pequeño repasito de todas las medidas de gobierno de salud, pues son unas cuantas. Estamos hablando de recorte en vacunas del calendario nacional, miles de despidos en el Hospital Posadas, persecución, hubo represión, unos golpes importantes en el Posadas, tremendo. La propuesta de la CUS, ¿no? Donde la CGT es claramente complaciente con esto. Intento de derogar el decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental que se pudo frenar por la movilización. Aumento de la desnutrición infantil. Creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud para regular los servicios de salud pública y las obras sociales. Evitar que se puedan ampliar derechos. Reducción de camas en los hospitales. 7 hospitales sin inaugurar. Disolución del Instituto de Medicina Tropical, que es el instituto que se encarga de prevenir lo que tiene que ver con el dengue, el chikungunya, el Zika y la fiebre amarilla, que en Brasil lo está azotando. Pensar que en Brasil está congelado el presupuesto en salud durante 5 años, esto lo hizo Temer hace 2 meses. Y lo que pasó hace 2 semanas, que fue un intento de bajar al 40%, el 40% del presupuesto del Hospital del Cruce, que también se pudo frenar por movilización, y una reducción del presupuesto entre un 30 y un 40%. Estamos hablando de un escenario bastante duro. Y como tienen mayoría en la legislatura porteña, hay que estar expectantes de que las distintas organizaciones en asamblea, sean desde ATE, de los distintos gremios que nuclean a los y las trabajadoras de la salud, puedan presentarle bastante batalla a esta iniciativa, en este caso de Rodríguez Larreta, que es prácticamente hablar de Macri, directo. Yo quisiera hacer un reconocimiento. Hoy estuve en la guardia, trabajando en la guardia del Hospital Oscar Allende. Había tanta gente que parecía que hubiesen chocado 20 trenes, te juro. Era desolador ver cómo mis compañeras y yo también teníamos que estar trabajando atendiendo uno para desatender al otro. Es totalmente estresante. Que venga, a mí me gustaría que venga Vidal y que no venga a Hurtadilla, que venga y se meta realmente y vea la realidad de una guardia de liga. Que lo vea un fin de semana, que entre hoy, que entre ayer. Un desastre es para llorar. Realmente me fui estresada al 100%. Bueno, un gran abrazo a mis compañeras de la guardia y de todo el hospital, y al doctor Yudica y el doctor Suárez, que estaban de guardia. Bueno, se puede hacer un paralelo con lo que es esta intención de unificar, porque acá estamos hablando de un hospital interzonal, obviamente no recibe solamente las incidencias de lo que pasa en el partido de General Pueyrredón por Mar del Plata, sino que de toda la zona. Y aquí estamos hablando de, en un barrio, Parque Patricios, llevar todo el tránsito de ciudadanos y de ciudadanas a un solo complejo de edificios. Uno de los puntos que resalta también de este proyecto que veníamos hablando es el de generar un ahorro, es decir, que para el Estado entiende que mantener 5 hospitales por separado le genera un gasto y que tenerlos todos juntos en un solo predio les generaría un ahorro de poco más de 200 millones de pesos, para redondear el número, y que de todas maneras está previsto, de concretarse esta iniciativa en la legislatura, de que la inversión conlleve 160 millones de pesos, de dólares de erogación, pero que también está previsto que van a demoler algunas partes de estos viejos hospitales en caso de concretarse el proyecto, y luego van a ser vendidos los otros emplazamientos, y que con ese dinero se generaría como un ingreso de 123 millones de dólares para las arcas de la comuna, en ese caso de Cava. Así que sin dudas es un negocio inmobiliario primero, y después quieren venderlo como una instancia de mejorar la salud pública, pero no es ni más ni menos que otro de los tantos negocios, en este caso inmobiliarios, por parte de Cambiemos en la legislatura porteña. Sí, preocuparnos también un poco por algo que es clave que trae a la historia, ¿no? Que hablando con algunos trabajadores con esta propuesta, de que no se llega a un punto de represión realmente, porque queda como antecedente el Borda, ¿sí? Donde en el Borda, escondiendo una reforma, había un negocio inmobiliario que terminó una represión muy importante a trabajadores, a pacientes, y que tanto Macri como María Eugenia Vidal, que en ese momento estaba en Desarrollo Social, no sé cómo, y Montenegro, todavía tiene una causa ahí pendiente. Así que bueno, esperemos que
sí, que se pueda frenar esto. Hasta aquí la participación de Alejandra y Pablo en este nuevo bloque de salud en la 88.7. 40 minutos pasaron de la segunda hora de Tarde para Excusas. En FM de la Azotea 88.7 hasta las 17 se insiste. FM de la Azotea 88.7.